Mis vecinos construyeron una alberca justo al lado de mi casa y ahora mi sótano está completamente inundado, pero ellos están de vacaciones y no tengo idea de qué hacer. Todo empezó hace 3 meses cuando los Richardson, mis vecinos de al lado, decidieron que necesitaban urgentemente una alberca en su patio trasero. Jamás me consultaron, jamás me avisaron formalmente, simplemente un día llegué del trabajo y había una excavadora gigante destrozando su jardín. Al principio pensé que era algo pequeño, tal vez estaban arreglando las tuberías o construyendo un deck. Pero no, resulta que tenían planes mucho más ambiciosos. Debo admitir que los Richardson siempre han sido vecinos, peculiares. Llegaron al barrio hace 2 años, una pareja de unos 40 y tantos años con 2 hijos adolescentes que parecían sacados de una revista de familias perfectas. Él trabaja en algo relacionado con bienes raíces, ella es dentista, y desde el día 1 han estado en una especie de competencia silenciosa con todo el vecindario para demostrar que tienen más dinero que el resto de nosotros. Primero fue el auto nuevo cada 6 meses, luego el jardín japonés que costó más que mi salario anual, después la cerca de piedra que parece sacada de una mansión europea, y ahora esto, una alberca que juro por mi vida que es más grande que mi sala y mi cocina juntas. El problema no es que tengan dinero para gastar en lo que se les ocurra. El problema es que aparentemente nadie les explicó los conceptos básicos de drenaje, permeabilidad del suelo, o simplemente el hecho de que cuando construyes una piscina gigante a menos de 3 metros de la casa de tu vecino, tal vez deberías considerar las consecuencias. Pero claro, ¿por qué iban a pensar en eso cuando están demasiado ocupados presumiendo su nueva adquisición en todas las redes sociales? Durante las primeras semanas de construcción, traté de mantener la calma. Sí, el ruido era infernal. Sí, los trabajadores llegaban a las 6 de la mañana todos los días incluyendo sábados. Sí, mi entrada estaba constantemente bloqueada por camiones de cemento y equipos de construcción. Pero me dije a mí mismo que era temporal, que pronto terminarían y todo volvería a la normalidad. Incluso intenté ser amigable con el contratista, un tipo llamado Miguel que parecía ser la única persona sensata en todo este proyecto. Un día, mientras tomaba mi café matutino y observaba el progreso desde mi ventana de la cocina, Miguel se acercó a mi cerca y me hizo una pregunta que debió haber encendido todas las alarmas en mi cabeza. Oye, ¿tú sabes si tu casa tiene algún problema de humedad en el sótano? Le dije que no, que mi casa estaba perfectamente seca, y él asintió con una expresión que ahora reconozco como preocupación. Es que el suelo aquí es muy arcilloso, y vamos a tener que hacer un drenaje muy profundo. Solo quería asegurarme de que no fuera a afectar tu cimentación. Debía haber investigado más. Debía haber hecho preguntas. Debía haber contratado a mi propio ingeniero para que revisara la situación. Pero no lo hice porque, honestamente, confiaba en que los Richardson habían hecho su tarea y que tenían todos los permisos necesarios. Después de todo, son profesionales exitosos, no un par de improvisados construyendo algo en el patio trasero con tutoriales de YouTube. Las siguientes semanas fueron una pesadilla de ruido constante, polvo por todas partes, y una sensación creciente de ansiedad que no podía explicar. Cada vez que llegaba a casa, había algo nuevo, una montaña de tierra, un camión de concreto, trabajadores gritándose instrucciones, y siempre, el sonido de maquinaria pesada que me hacía vibrar los dientes. Mis plantas del jardín empezaron a morir por el polvo constante, mi perro desarrolló ansiedad por el ruido, y yo comencé a tener insomnio. Pero lo que realmente me molestaba era la actitud de los Richardson. Cuando finalmente reuní el valor para hablar con ellos sobre el impacto que estaba teniendo la construcción en mi vida diaria, me trataron como si fuera un vecino problemático que se quejaba por nada. Es solo temporal, me dijeron. Cuando terminemos, vas a agradecer que tu casa aumente de valor por tener una propiedad tan linda al lado. Como si eso fuera a compensar meses de incomodidad y estrés. La construcción finalmente terminó hace 3 semanas. Y debo admitir que el resultado es impresionante. La alberca es hermosa, con azulejos azules que brillan bajo el sol, una cascada artificial, luces LED que cambian de color, y un área de descanso que parece sacada de un resort 5 estrellas. Los Richardson organizaron una fiesta de inauguración a la que, por supuesto, no fui invitado, pero que pude escuchar perfectamente desde mi patio trasero hasta las 2 de la madrugada. Durante esas 3 semanas, todo parecía haber vuelto a la normalidad. El ruido había cesado, mi jardín estaba empezando a recuperarse, y hasta comencé a pensar que tal vez había exagerado mis preocupaciones. Los Richardson parecían estar disfrutando su nueva adquisición, y yo estaba simplemente tratando de olvidarme de todo el asunto y seguir con mi vida. Hasta ayer por la mañana. Bajé al sótano a buscar unas cajas de decoraciones navideñas tempranas porque mi hermana me había pedido que le prestara algunas cosas para un evento que está organizando. Mi sótano siempre ha sido mi espacio favorito de la casa. Lo convertí en una especie de oficina hogareña y área de almacenamiento, con pisos de madera laminada, paneles de yeso pintados de un color azul relajante, y toda mi colección de libros y recuerdos organizados en estantes que construí yo mismo. Cuando puse el pie en el último escalón, inmediatamente sentí que algo estaba terriblemente mal. El piso estaba húmedo. No solo húmedo, sino empapado.
Al principio pensé que tal vez se había reventado una tubería, así que corrí a revisar el calentador de agua y todas las conexiones que podía ver. Pero todo estaba en perfectas condiciones. Fue entonces cuando noté que el agua parecía estar viniendo de la pared que compartía con la propiedad de los Richardson. La pared estaba completamente mojada, con manchas de humedad que subían desde el suelo hasta casi el techo. Cuando toqué la superficie, mi mano se hundió literalmente en lo que antes había sido panel de yeso sólido y ahora era básicamente una esponja gigante. Corrí arriba para buscar mi teléfono y llamar a un plomero de emergencia, pero cuando regresé al sótano 10 minutos después, la situación había empeorado exponencialmente. Ahora había charcos de agua por todas partes, y podía escuchar claramente el sonido de agua corriendo dentro de las paredes. Mis libros, mis muebles, todo estaba empezando a empaparse. El plomero llegó una hora después, y lo primero que me dijo después de examinar la situación fue: esto no es un problema de plomería. Esto es filtración de agua subterránea. ¿Hay alguna construcción nueva en el área? Cuando le expliqué sobre la alberca de los Richardson, su expresión cambió completamente. Ah, eso explica todo. Probablemente alteraron todo el drenaje natural del terreno y ahora el agua se está dirigiendo hacia tu casa. Me explicó que cuando construyes una piscina grande, especialmente en suelos arcillosos como el de nuestro vecindario, cambias completamente cómo se mueve el agua subterránea. Si no se hace correctamente el drenaje y la impermeabilización, el agua encuentra el camino de menor resistencia, que aparentemente era directo hacia mi sótano. Vas a necesitar un especialista en impermeabilización y drenaje, me dijo. Y esto no va a ser barato. Después de que se fue el plomero, me quedé solo en mi sótano inundado, viendo cómo años de trabajo y recuerdos se convertían en escombros mojados. Mis libros favoritos, las fotos de mis padres que habían fallecido, el escritorio donde escribí mi tesis de maestría, todo estaba arruinado. Pero más que la pérdida material, lo que me destrozó fue la sensación de impotencia. Mi casa, mi refugio, el lugar donde se suponía que debía sentirme seguro, estaba siendo destruida por la irresponsabilidad de mis vecinos. Inmediatamente fui a la casa de los Richardson para explicarles la situación. Toqué el timbre varias veces, pero nadie respondió. Finalmente, una vecina de enfrente se acercó y me dijo: se fueron de vacaciones esta mañana. Escuché que iban a estar fuera por 2 semanas, algo sobre un crucero por el Caribe. 2 semanas. Mi casa se está inundando, mi sótano está destruido, y ellos están tomando piñas coladas en una playa mientras yo trato de lidiar con las consecuencias de su proyecto de construcción. Llamé a mi seguro de casa, esperando que este estuviera cubierto, pero la representante me explicó que el daño causado por alteraciones en el drenaje natural del terreno generalmente no está cubierto bajo las pólizas estándar. Tendrías que probar que fue causado por negligencia de tus vecinos, me dijo, y eso requeriría una demanda civil. Una demanda civil. Contra mis vecinos, que están de vacaciones mientras mi casa se inunda. Contraté a un especialista en impermeabilización de emergencia que vino ayer por la tarde. Después de examinar la situación durante 2 horas, me dio la noticia que esperaba pero que no quería escuchar: esto va a requerir excavación externa, instalación de un sistema de drenaje completo, reparación de la cimentación, y reconstrucción total del sótano. Estamos hablando de entre 50 y 70 mil dólares. 70 mil dólares. Dinero que no tengo. Para reparar daños causados por vecinos que están de vacaciones. Pero aquí es donde la historia se pone realmente complicada, y donde empiezo a cuestionar mi propia cordura. Anoche, después de pasar todo el día moviendo lo que pude salvar del sótano y tratando de contener el agua con cubetas y toallas, estaba física y emocionalmente agotado. Me senté en mi cocina con una cerveza, mirando por la ventana hacia la alberca de los Richardson, que estaba iluminada con esas luces LED azules que cambian de color como si fuera una discoteca subacuática. Y fue entonces cuando se me ocurrió una idea terrible. La alberca está a menos de 3 metros de mi casa. El sistema de filtración está en un pequeño cuarto de máquinas que está aún más cerca de mi propiedad. Si yo pudiera, de alguna manera, dañar el sistema de filtración o crear un problema con la alberca que requiriera drenaje de emergencia, tal vez eso aliviaría la presión de agua que está afectando mi sótano. Sé que suena loco. Sé que es probablemente ilegal. Pero mientras estaba ahí sentado, escuchando el sonido constante de agua corriendo por las paredes de mi sótano, viendo años de mi vida convertirse en escombros mojados, la idea comenzó a sonar menos loca y más como justicia poética. Después de todo, ellos causaron este problema. Ellos están de vacaciones mientras yo lidio con las consecuencias. Ellos tienen el dinero para construir una alberca de lujo, pero aparentemente no para hacer el trabajo correctamente. ¿Por qué debería yo ser el único que sufre? Pasé horas investigando en línea sobre sistemas de filtración de albercas, drenaje, y todas las cosas que podrían salir mal. Es sorprendente la cantidad de información que puedes encontrar si sabes dónde buscar. Aparentemente, hay docenas de maneras en que un sistema de filtración puede fallar, desde problemas eléctricos hasta válvulas dañadas, y la mayoría requiere drenaje completo o parcial de la alberca para poder repararse.
Pero cada vez que me acercaba a tomar una decisión, algo me detenía. Tal vez era mi educación, tal vez era el miedo a las consecuencias legales, o tal vez simplemente sabía que destruir la propiedad de alguien más no iba a resolver mi problema real. En lugar de eso, decidí tomar el camino legal. Contraté a un abogado especializado en disputas entre vecinos, le expliqué toda la situación, y él me dijo que tenía un caso sólido si podía probar que la construcción de la alberca había causado directamente el daño a mi propiedad. Me pidió que documentara todo, que obtuviera reportes de ingenieros, y que mantuviera registros detallados de todos los gastos relacionados con el daño. Pero, me advirtió, esto podría tomar meses o incluso años en resolverse, y no hay garantía de que recuperes todos los costos. Mientras tanto, vas a tener que lidiar con el problema inmediato de la inundación. Meses o años. Mientras mi casa se desmorona. Esa noche, volví a bajar al sótano para revisar el daño. El agua había subido varios centímetros más, y ahora podía ver claramente que el piso laminado se estaba levantando en varias secciones. El olor a humedad era abrumador, y sabía que pronto tendría que lidiar con problemas de moho además de todo lo demás. Mientras estaba ahí parado, con el agua hasta los tobillos, rodeado de los restos de mi vida cuidadosamente organizada, escuché voces del patio de los Richardson. Al principio pensé que tal vez habían regresado temprano de sus vacaciones, pero cuando me asomé por la ventana del sótano, vi que eran adolescentes. Aparentemente, los hijos de los Richardson habían invitado a algunos amigos para una fiesta nocturna en la alberca mientras sus padres estaban fuera. Había como 10 jóvenes, algunos que reconocí del vecindario y otros que obviamente no eran de aquí, bebiendo cerveza y gritando mientras se zambullían en la alberca. La música estaba tan alta que hacía vibrar las ventanas de mi casa, y podía ver latas de cerveza y basura esparcidas por todo el patio. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Aquí estaba yo, parado en mi sótano inundado, perdiendo miles de dólares en daños, sin poder dormir por el estrés, y estos niños estaban teniendo una fiesta en la alberca que había causado todo mi problema. Subí las escaleras, salí de mi casa, y me dirigí directamente hacia la cerca que separa nuestras propiedades. Oigan, les grité por encima de la música, ¿podrían bajar el volumen? Es casi medianoche y tengo trabajo mañana temprano. Uno de los chicos, que parecía ser el líder del grupo, se acercó nadando hacia donde yo estaba. Relájate, viejo, me dijo con una sonrisa arrogante. Solo estamos divirtiéndonos un poco. No es como si estuviéramos haciendo algo malo. Su alberca está causando que mi sótano se inunde, le expliqué, tratando de mantener la calma. Ustedes ni siquiera saben el problema que han causado. El chico se rió. Eso no es nuestro problema, es problema de tu seguro. Además, mis padres dijeron que hicieron todo legalmente. Legalmente. Como si eso fuera lo importante aquí. Mira, le dije, no me importa si fue legal o no. Mi casa se está inundando mientras ustedes están de fiesta. Lo mínimo que pueden hacer es mantener el ruido bajo. Pero en lugar de mostrar cualquier tipo de comprensión o empatía, el grupo completo comenzó a burlarse de mí. ¿Qué vas a hacer al respecto?, me gritó uno de ellos. ¿Vas a llamar a la policía porque estamos nadando en nuestra propia alberca? Y ahí fue cuando perdí completamente la compostura. Su alberca está destruyendo mi casa, les grité. Llevo 3 días sin dormir porque no para de entrar agua a mi sótano. Ustedes han arruinado años de mi vida y están aquí actuando como si fuera una broma. El silencio que siguió fue incómodo. Algunos de los chicos se veían genuinamente sorprendidos por mi reacción, pero otros parecían encontrarlo divertido. Finalmente, el líder del grupo habló. Bueno, eso suena como un problema tuyo, no nuestro. Tal vez deberías haber construido tu casa en un lugar mejor. En ese momento, algo cambió en mí. No era solo enojo, era una furia ciega que no había sentido jamás en mi vida. Antes de que pudiera detenerme, había saltado la cerca y estaba parado en el patio de los Richardson, gritándoles a un grupo de adolescentes que probablemente no tenían idea de la magnitud real del problema. Bájense de ahí ahora mismo, les grité. Esta fiesta se acabó. Llamo a la policía ahora mismo. Lo que pasó después fue una escalada rápida de una situación que ya estaba fuera de control. Los chicos comenzaron a gritarme de vuelta, algunos salieron de la alberca y se pusieron defensivos, y antes de que me diera cuenta, estaba en una confrontación física con un grupo de adolescentes en el patio trasero de mis vecinos. No llegamos a los golpes, pero fue muy cercano. Finalmente, uno de los chicos más sensatos del grupo convenció a los demás de que era hora de irse, y poco a poco la fiesta se disolvió. Pero no antes de que varios de ellos me gritaran amenazas sobre contarle a los padres lo que había pasado, y uno de ellos tomó video de mí gritando como un loco en el patio ajeno. Cuando finalmente regresé a mi casa, temblando de adrenalina y vergüenza, me di cuenta de lo que acababa de hacer. Había invadido propiedad privada, había gritado a menores de edad, había perdido completamente el control de la situación, y probablemente había empeorado mi posición legal si esto llegaba a los tribunales. Pero más que eso, me di cuenta de que me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía.
La persona que acababa de saltar una cerca para gritarle a un grupo de adolescentes no era yo. Era alguien desesperado, furioso y completamente fuera de control. Esa noche no dormí nada. No solo por el sonido constante del agua en mi sótano, sino porque no podía parar de pensar en lo que había hecho y en lo que podría haber hecho diferente. Seguía regresando a esa idea terrible de sabotear la alberca, y por primera vez, realmente consideré hacerlo. Después de todo, ¿qué tenía que perder? Mi casa ya estaba arruinada. Mi relación con mis vecinos estaba destruida. Probablemente iba a enfrentar una demanda civil de todas formas. Y si los videos de mi arrebato de anoche se hacían públicos, mi reputación en el vecindario estaba terminada. Tal vez era hora de tomar justicia en mis propias manos. Hoy temprano, antes del amanecer, salí de mi casa y caminé alrededor de la propiedad de los Richardson. No con la intención de hacer algo específico, sino simplemente para entender mejor la situación. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. Había una válvula de drenaje principal en el cuarto de máquinas que estaba parcialmente visible desde el lado de mi propiedad. Si esa válvula fuera dañada, o si alguien la abriera accidentalmente, toda la alberca se drenaría hacia el sistema de drenaje de la ciudad. Sería un desastre costoso para los Richardson, pero también podría aliviar la presión de agua subterránea que está afectando mi sótano. Estuve parado ahí durante casi una hora, mirando esa válvula, imaginando lo fácil que sería resolver mi problema con una simple herramienta. Nadie me vería. Los Richardson estaban de vacaciones. Los hijos habían aprendido su lección anoche y probablemente no regresarían pronto. Pero no pude hacerlo. No porque no quisiera. Créeme, quería hacerlo más que cualquier otra cosa en el mundo. Sino porque sabía que si lo hacía, me estaría convirtiendo en el tipo de persona que destruye la propiedad de otros para resolver sus problemas. Y una vez que cruzara esa línea, no habría vuelta atrás. En lugar de eso, regresé a mi casa y llamé a mi abogado. Le expliqué toda la situación, incluyendo el incidente de anoche con los adolescentes. Él me dijo que necesitaba calmarme, que este tipo de comportamiento solo iba a perjudicar mi caso, y que teníamos que enfocarnos en documentar el daño y construir una demanda sólida. Pero mientras tanto, me dijo, vas a tener que encontrar una manera de lidiar con la inundación inmediata. No puedes esperar a que se resuelva el caso legal. He calculado que necesito al menos $50,000 para reparar el daño inmediato, y eso es asumiendo que puedo detener la filtración de agua pronto. Dinero que no tengo. Para un problema que no causé. Mientras las personas responsables están de vacaciones. Mañana voy a tener que tomar una decisión difícil. Puedo seguir tratando de hacer las cosas por la vía legal, lo que significa meses o años de batalla judicial mientras mi casa se desmorona. Puedo tratar de conseguir un préstamo para las reparaciones de emergencia y esperar recuperar el dinero eventualmente. O puedo tomar el asunto en mis propias manos de maneras que prefiero no describir en detalle. Sé que hay personas que dirán que lo que estoy considerando está mal. Que destruir la propiedad de alguien más nunca es la respuesta. Que debería ser el adulto responsable y manejar esto a través de los canales apropiados. Y tal vez tengan razón. Pero también sé que hay personas que van a entender exactamente cómo me siento. Que van a saber lo que es trabajar años para construir algo, para crear un hogar, para sentirse seguro en tu propio espacio, solo para ver cómo se destruye por la irresponsabilidad de otros. Que van a entender la frustración de tratar de hacer las cosas correctamente mientras otros toman atajos y esperan que tú lidies con las consecuencias. Porque una cosa es segura, no puedo seguir así. No puedo quedarme despierto todas las noches escuchando mi casa destruirse mientras las personas responsables están de vacaciones. No puedo seguir perdiendo años de mi vida y miles de dólares por algo que no causé. Algo tiene que cambiar. Y si el sistema legal no puede darme justicia, tal vez es hora de buscar mi propia versión de justicia. Mañana, cuando salga el sol, voy a tomar una decisión. Espero que sea la correcta. Pero honestamente, ya no estoy seguro de qué significa correcto en esta situación. Lo único que sé es que no puedo seguir siendo la víctima silenciosa mientras mi vida se desmorona gota a gota. Y si los Richardson piensan que pueden regresar de sus vacaciones a encontrar todo exactamente como lo dejaron, después de lo que han hecho mi vida, tal vez es hora de que aprendan que las acciones tienen consecuencias. Incluso si esas consecuencias no vienen del sistema legal. Incluso si tengo que ser yo quien se las enseñe.